Roberto Mendoza bajó al sótano del hotel con su linterna, esperando encontrar solo cables viejos y problemas eléctricos. Pero cuando la luz iluminó la esquina del cuarto de mantenimiento, se quedó paralizado. «Dios mío», murmuró, acercándose a las 4 maletas cubiertas de polvo. En una de ellas, grabado en el plástico duro, pudo leer claramente M. Herrera. Su corazón se detuvo. Ese nombre le sonaba familiar de alguna parte, pero no podía recordar exactamente de dónde. «Tomás, ayúdeme a sacar estas maletas de aquí», le gritó al electricista. «Tengo que revisarlas arriba». Lo que Roberto estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre la vida de una familia que llevaba 23 años buscando respuestas, porque dentro de esas maletas se escondía la verdad sobre lo que realmente le había pasado a la familia Herrera cuando vinieron a Acapulco en busca de las vacaciones de sus vidas. En el sofocante calor de marzo de 2011, Roberto Mendoza se encontraba en el sótano del Hotel Playa Dorada en Acapulco, revisando las viejas instalaciones eléctricas que llevaban décadas sin mantenimiento adecuado. A sus 54 años, Roberto había visto de todo en sus 30 años como hotelero en el puerto, pero lo que estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre la vida de una familia que había desaparecido 23 años atrás. «¡Jesús!», gritó Roberto al ver lo que sus ojos se negaban a creer, mientras la linterna iluminaba algo que nunca debería haber estado ahí. La historia había comenzado el 15 de abril de 1988, cuando la familia Herrera, compuesta por Miguel, su esposa Carmen y sus 2 hijos Alejandro de 12 años y Sofía de 8, emprendieron su primer viaje familiar a Acapulco desde su hogar en Toluca. Era el regalo de cumpleaños que Miguel había prometido a Carmen por sus 15 años de matrimonio. Carmen Herrera había estado emocionada durante semanas, planeando cada detalle del viaje. Había ahorrado peso por peso de su trabajo como costurera para comprar trajes de baño nuevos para los niños y un vestido floreado que había visto en el mercado. Miguel, mecánico de profesión, había trabajado turnos dobles durante meses para costear las vacaciones que su familia merecía. «Papá, ¿ya llegamos?», preguntaba Sofía cada media hora desde el asiento trasero de su Tsuru azul, mientras Alejandro fingía estar muy maduro para emocionarse, aunque sus ojos brillaban de anticipación al pensar en las playas que había visto en las revistas. «Faltan 2 horas, princesa», respondía Miguel con paciencia, ajustando el espejo retrovisor para ver a sus hijos. «Pero va a valer la pena, ya verás». Carmen revisaba por 10ª vez la reservación del Hotel Playa Dorada en su bolsa de mano. Había elegido ese hotel porque en la agencia de viajes le habían asegurado que tenía vista al mar y alberca para los niños. El costo había sido alto para sus posibilidades económicas, pero Miguel había insistido: «Mi familia se merece lo mejor». Era viernes por la tarde cuando el Tsuru azul con placas del Estado de México circulaba por la autopista México-Acapulco. Miguel manejaba con cuidado, consciente de que llevaba el tesoro más preciado: su familia. Habían salido de Toluca a las 10 de la mañana, parando solo una vez en Cuernavaca para almorzar quesadillas y refrescos. El último testimonio confirmado de la familia Herrera fue a las 4:30 de la tarde, cuando se detuvieron en una gasolinera en Chilpancingo. El empleado, un joven llamado Raúl Espinosa, recordaría después a la familia porque Sofía había insistido en comprar un muñeco de peluche de un delfín que vendían ahí. «La niña estaba muy contenta», declararía Raúl años más tarde a la policía. «El papá le dijo que en Acapulco vería delfines de verdad. Parecían una familia muy unida, muy feliz». Esa fue la última vez que alguien vio a los Herrera con vida. Cuando no llegaron al Hotel Playa Dorada esa noche, la recepcionista María Elena Vázquez simplemente anotó en el registro «No show, familia Herrera». Era común que las familias cancelaran a última hora o simplemente no aparecieran, especialmente durante la temporada alta. No fue hasta el lunes 18 de abril que los familiares comenzaron a preocuparse. Carmen debía haber regresado al trabajo el lunes por la mañana en la fábrica textil donde laboraba. Su hermana Esperanza llamó varias veces a su casa sin obtener respuesta. Carmen nunca falta al trabajo,
le diría Esperanza después a la policía de Toluca. Es la persona más responsable que conozco. Cuando no llegó el lunes, supe que algo malo había pasado. Miguel tampoco se presentó a trabajar en el taller mecánico El Güero, donde había sido empleado confiable durante 8 años. Su jefe, don Aurelio, intentó comunicarse con él por teléfono durante toda la semana, asumiendo que tal vez había decidido extender las vacaciones. Fue hasta el viernes 22 de abril, una semana completa después de la desaparición, que Esperanza decidió ir a la casa de los Herrera con la llave de emergencia que Carmen le había dado años atrás. La casa estaba exactamente como la habían dejado. Las camas sin hacer, los platos del desayuno del viernes anterior aún en el fregadero. En el cuarto de los niños, Esperanza encontró las mochilas escolares preparadas para el lunes que nunca llegó. Sobre la mesa de la cocina estaba el itinerario del viaje que Carmen había escrito a mano. Salida, 10 a.m. Llegada Hotel Playa Dorada, 5 p.m. Primera vacación familiar. Esperanza llamó inmediatamente a la policía de Toluca. El comandante Ramírez tomó la denuncia, pero en esos días las desapariciones en carreteras mexicanas eran, tristemente, más comunes de lo que las autoridades querían admitir. Probablemente tuvieron un accidente en la carretera, le dijo el comandante a Esperanza, llenando el reporte. O tal vez decidieron quedarse más tiempo. A veces las familias se emocionan en las vacaciones. Pero Esperanza conocía a su hermana. Carmen era meticulosa, responsable, y jamás se habría quedado más tiempo sin avisar. Algo había pasado, algo terrible. La búsqueda oficial comenzó el 25 de abril. La Policía del Estado de México coordinó con sus contrapartes de Morelos y Guerrero para rastrear la ruta que los Herrera habían tomado hacia Acapulco. Encontraron confirmación de su paso por la gasolinera en Chilpancingo, pero después de eso, era como si la tierra se los hubiera tragado. Equipos de rescate peinaron los barrancos a lo largo de la autopista México-Acapulco, buscando señales de un accidente automovilístico. Los helicópteros sobrevolaron las áreas más peligrosas, esas curvas cerradas, donde muchos automovilistas habían perdido la vida a lo largo de los años. No encontraron nada, ni siquiera un pedazo de metal del Tsuru azul. En Acapulco, la policía local verificó todos los hoteles, hospitales y morgues. Mostraron las fotografías de la familia a taxistas, vendedores ambulantes y empleados de restaurantes. Nadie los había visto. El Hotel Playa Dorada confirmó que los Herrera tenían una reservación, pero nunca habían llegado a hacer el check-in. La habitación 237 que habían reservado, con vista al mar, tal como Carmen había solicitado, permaneció vacía esa noche. Durante los primeros meses, Esperanza viajó a Acapulco cada fin de semana, pagando de su propio bolsillo hoteles baratos mientras distribuía volantes con las fotografías de su hermana y su familia. Pegaba los volantes en postes de luz, se los daba a policías, los dejaba en iglesias. ¿Han visto a esta familia?, preguntaba una y otra vez, mostrando la foto que Carmen había mandado tomar en un estudio de Toluca apenas 2 meses antes del viaje. Miguel con su camisa blanca favorita, Carmen con su vestido azul, Alejandro tratando de verse serio y Sofía sonriendo con un diente faltante. Pero nadie había visto a los Herrera. Los meses se convirtieron en años. La policía clasificó el caso como desaparición voluntaria, una designación que enfurecía a Esperanza. Mi hermana no habría abandonado a sus hijos, insistía cada vez que llamaba a la estación de policía. Y Miguel adoraba a su familia. Jamás se habrían ido sin decir nada. Para 1990, las llamadas de Esperanza se volvieron rutinarias. Los oficiales ya conocían su voz, su historia, su frustración. Siempre le daban la misma respuesta. Si aparece nueva información, le avisaremos inmediatamente, señora. Pero no aparecía nueva información. La vida siguió su curso cruel. Los amigos de Alejandro y Sofía terminaron la primaria, la secundaria, la preparatoria. Sus compañeros de clase se convirtieron en adultos, se casaron, tuvieron hijos. Pero para los Herrera, el tiempo se había detenido en abril de 1988. Esperanza nunca se casó. Dedicó su vida a buscar a su hermana.
convirtiendo el cuarto de huéspedes de su casa en un centro de comando improvisado. Las paredes estaban cubiertas con mapas de México, fotografías de la familia, recortes de periódicos sobre desapariciones similares y correspondencia con organizaciones de familias de desaparecidos. Cada año, el 15 de abril, Esperanza viajaba a Chilpancingo, a la gasolinera donde habían visto por última vez a los Herrera. Se sentaba en el estacionamiento durante horas, como si esperara que el Tsuru azul apareciera de la nada. «Sé que suena loco», le confesó una vez a un reportero local que había hecho una historia sobre su búsqueda incansable. «Pero siento que si me quedo aquí el tiempo suficiente, van a aparecer. Como si hubieran estado perdidos en el tiempo y necesitaran que alguien los esperara». Para el año 2000, cuando se cumplieron 12 años de la desaparición, incluso los familiares más cercanos comenzaron a sugerir suavemente que Esperanza debería seguir adelante con su vida. Pero ella se negaba a rendirse. «No voy a parar hasta saber qué les pasó», declaró en una entrevista de televisión local. «Puede que estén muertos, puede que estén vivos, pero merecen que alguien los busque, merecen que alguien recuerde sus nombres». En 2005, cuando México estableció el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, Esperanza fue una de las primeras en registrar a su familia. Tenía esperanza de que la nueva tecnología, las bases de datos digitales, pudieran arrojar luz sobre lo que había pasado 17 años atrás. Pero los años siguieron pasando sin respuestas. Para 2010, Esperanza tenía 62 años. Sus cabellos negros se habían vuelto completamente grises. Su rostro estaba surcado por líneas de preocupación y dolor. Pero su determinación permanecía intacta. Había gastado todos sus ahorros en la búsqueda. Había hipotecado su casa 2 veces. Había convertido encontrar a los Herrera en el único propósito de su existencia. Sus vecinos la conocían como la señora que busca a su hermana. Los taxistas de Toluca sabían su historia. Los empleados de la terminal de autobuses de Acapulco la reconocían cuando aparecía cada pocos meses con sus volantes descoloridos y su esperanza inquebrantable. Mientras tanto, en Acapulco, el Hotel Playa Dorada había pasado por múltiples dueños a lo largo de los años. Era una propiedad grande pero mal administrada, ubicada en una zona que había visto mejores tiempos. Para 2011, el hotel estaba en declive serio, con más habitaciones vacías que ocupadas y una infraestructura que se desmoronaba lentamente bajo el implacable sol y humedad del puerto. Roberto Mendoza había llegado al hotel en 2008 como gerente general, contratado por los nuevos propietarios para tratar de revitalizar la propiedad. Era un veterano de la industria hotelera acapulqueña, habiendo trabajado en algunos de los hoteles más prestigiosos del puerto durante los años dorados del turismo mexicano. Roberto recordaba cuando Acapulco era el destino de luna de miel preferido de las parejas mexicanas, cuando los fines de semana largos significaban completo en todos los hoteles, cuando las familias de clase media ahorraban todo el año para pasar una semana en las playas doradas del Pacífico. Esos días parecían muy lejanos en 2011. El turismo había declinado, la competencia de otros destinos había crecido y el Playa Dorada estaba luchando por sobrevivir. «Necesitamos remodelar todo», le había dicho Roberto a los propietarios durante su primera reunión. «Las instalaciones eléctricas, la plomería, las habitaciones. Si queremos competir con los resorts nuevos, tenemos que invertir». Los propietarios, una familia empresarial de la Ciudad de México que había comprado el hotel como inversión, habían sido renuentes a gastar el dinero necesario. Pero para 2011, las pérdidas se habían vuelto insostenibles. Finalmente aprobaron un presupuesto para renovaciones básicas. Roberto había contratado a una empresa de Acapulco para hacer el trabajo eléctrico. El diagnóstico inicial había revelado que todo el sistema eléctrico del hotel necesitaba ser reemplazado. Los cables originales databan de los años 70, cuando el hotel fue construido, y muchos estaban corroídos por décadas de humedad salina. «Vamos a tener que abrir paredes, revisar todo el sótano, reemplazar el panel principal», le había explicado el electricista jefe,
un hombre llamado Tomás Guerrero, que conocía los secretos eléctricos de la mitad de los hoteles de Acapulco. El trabajo había comenzado el 1 de marzo de 2011. Roberto supervisaba personalmente el progreso, queriendo asegurarse de que todo se hiciera correctamente. No podían permitirse errores o retrasos adicionales. El sótano del Hotel Playa Dorada era un laberinto de pasillos estrechos, cuartos de almacenamiento y espacios técnicos que se extendían debajo de toda la estructura del hotel. Era un lugar húmedo, mal ventilado, donde las cucarachas y las ratas habían establecido reinos no disputados durante décadas. Roberto odiaba bajar al sótano, pero sabía que era necesario. Los electricistas habían encontrado problemas tras problema: cables quemados, conexiones peligrosas, sistemas que parecían haber sido instalados por aficionados. Era el 23 de marzo, cuando Roberto decidió hacer una inspección personal de un área del sótano que los electricistas habían reportado como particularmente problemática. Era una sección en el extremo este del hotel, debajo de las habitaciones 230-240, que aparentemente no había sido abierta en años. Roberto llevaba una linterna industrial y había pedido a Tomás que lo acompañara. «Quiero ver exactamente qué tan malo está todo esto», le había dicho, «para poder explicarles a los dueños por qué necesitamos tanto dinero». Habían descendido a las 3:30 de la tarde, cuando el calor de marzo era más intenso y el sótano ofrecía un respiro fresco, aunque húmedo. «Por aquí, don Roberto», le había dicho Tomás, guiándolo a través de los pasillos estrechos. «Es en esa sección donde encontramos los problemas más serios». Habían caminado durante varios minutos, pasando cuartos llenos de muebles viejos del hotel, equipos de aire acondicionado descompuestos y cajas de suministros que parecían haber estado ahí desde la inauguración del hotel. «Aquí está», dijo Tomás, deteniéndose frente a una puerta de metal que parecía no haber sido abierta en décadas. «Los cables principales pasan por este cuarto, pero la puerta estaba cerrada con candado. Tuvimos que cortarlo». Roberto examinó la puerta. El metal estaba oxidado y restos de un candado cortado yacían en el suelo. «¿Cuánto tiempo creen que estuvo cerrada?» «Años», respondió Tomás. «Tal vez desde que construyeron el hotel. El candado era de esos antiguos, muy oxidado». Roberto empujó la puerta, que se abrió con un chirrido prolongado que resonó por todo el sótano. El aire que salió del cuarto era viciado, cargado con años de humedad y abandono. «Páseme la linterna más fuerte», le pidió Roberto a Tomás. Cuando la luz iluminó el interior del cuarto, Roberto inicialmente vio lo que esperaba: más cables viejos, tuberías, el típico desorden de un cuarto de mantenimiento abandonado. Pero había algo más, algo que no encajaba. En la esquina del fondo, parcialmente escondidas detrás de una caja de cartón deteriorada, estaban 4 maletas. «¿Qué hacen esas maletas aquí?», murmuró Roberto, acercándose con la linterna. Las maletas eran de un estilo que no había visto en años. Parecían ser de los años 80, con diseños y colores que habían estado de moda décadas atrás. Estaban cubiertas de polvo y telarañas, pero parecían estar en condiciones relativamente buenas, protegidas del ambiente por el cuarto cerrado. «A lo mejor las dejó algún huésped hace mucho tiempo», sugirió Tomás, pero su voz sonaba dudosa. Roberto se acercó más. Había algo escrito en una de las maletas, letras que parecían haber sido grabadas con un objeto punzante en el plástico duro. Se agachó y limpió el polvo con la manga de su camisa. «Me Herrera», leyó en voz alta. Su corazón se detuvo por un momento. Ese nombre le sonaba familiar, pero no podía recordar exactamente de dónde. «Tomás, ayúdeme a sacar estas maletas de aquí», dijo Roberto. «Tengo que revisarlas arriba, donde hay mejor luz». Entre los dos, llevaron las 4 maletas al lobby del hotel. Roberto las colocó sobre una mesa en la oficina administrativa y llamó a su asistente, Leticia Morales, quien había trabajado en el hotel durante más de 15 años. «Leticia, ¿este nombre le dice algo? M. Herrera». Leticia examinó las maletas con curiosidad. «La verdad no recuerdo». «¿De qué año serán?» Roberto decidió abrir la primera maleta. La cerradura estaba un poco oxidada,
pero después de unos minutos de forcejeo, cedió. Adentro encontró ropa de hombre, cuidadosamente doblada pero ahora manchada por la humedad y el tiempo. Camisas, pantalones, ropa interior, zapatos. Todo parecía ser de un hombre de estatura mediana, probablemente de los años 80 por el estilo, pero fue en el bolsillo interior de la maleta donde Roberto encontró lo que lo hizo palidecer, una cartera de piel marrón. Con manos temblorosas, abrió la cartera. Adentro estaba la credencial de elector de Miguel Herrera Sánchez, expedida en 1987. La fotografía mostraba a un hombre de unos 35 años, con bigote, sonriendo levemente a la cámara. También estaban las identificaciones de trabajo del taller mecánico El Güero, en Toluca, algunas fotografías familiares y 2.500 pesos en billetes de los años 80. «Dios mío», exclamó Roberto. Ahora recordaba por qué el nombre le había sonado familiar. Durante sus primeros años trabajando en hoteles de Acapulco, había escuchado la historia de la familia que había desaparecido camino al puerto. La señora que venía cada año buscando a su hermana. Los volantes con las fotografías. Con prisa, abrió la segunda maleta. Esta contenía ropa de mujer, vestidos, blusas, ropa interior, un par de zapatos de tacón bajo, y en un compartimiento lateral, una bolsa de mano con más identificaciones. Carmen Herrera de Sánchez. Su credencial de elector mostraba a una mujer sonriente de unos 30 años, con el cabello rizado característico de los años 80. Las otras dos maletas contenían ropa de niños. En una, ropa de niño. Pantalones, camisetas, tenis, ropa interior. En la otra, vestidos de niña, zapatos pequeños, incluso algunos juguetes. Pero fue en el fondo de la maleta de la niña donde Roberto encontró algo que lo estremeció hasta los huesos. Un delfín de peluche con una etiqueta que decía «Recuerdo de Chilpancingo». Roberto se sentó pesadamente en su silla, con las maletas abiertas frente a él. Leticia había palidecido y se había llevado una mano a la boca. «¿Cree usted que...?» comenzó Leticia, pero no pudo terminar la pregunta. «Llame a la policía», dijo Roberto con voz ronca. «Inmediatamente». Mientras esperaban a que llegaran las autoridades, Roberto no pudo evitar examinar más detenidamente el contenido de las maletas. Era como mirar un museo de una familia que había estado congelada en el tiempo. En la maleta de Miguel encontró una agenda de bolsillo de 1988. La última entrada estaba fechada el 14 de abril. «Mañana nos vamos a Acapulco. Carmen está tan emocionada que no ha podido dormir. Los niños han hecho sus maletas 5 veces. Será el mejor viaje de nuestras vidas». En la bolsa de Carmen había una lista escrita a mano. «Cosas que no debo olvidar en Acapulco. Comprar caracolas para Esperanza. Tomar muchas fotos de los niños en la playa. Cenar en un restaurante elegante con Miguel. Escribir postales para mis amigas del trabajo». Roberto sintió una opresión en el pecho. Estas eran las pertenencias de personas reales, con sueños reales, que habían venido a Acapulco para cumplir el sueño de unas vacaciones familiares. ¿Pero qué habían hecho sus maletas en el sótano del hotel? ¿Por qué habían estado cerradas bajo llave durante 23 años? La policía llegó a las 5:45 de la tarde. El comandante José Luis Pantoja, un veterano de la policía acapulqueña, examinó las maletas con expresión seria. «Conozco este caso», dijo finalmente. «Bueno, he escuchado de él durante años. Hay una señora de Toluca que viene aquí regularmente buscando a esta familia». «¿Esperanza Herrera?», preguntó Roberto. «Sí, esa. Pobrecita. Ha estado buscando a su hermana durante más de 20 años». El comandante Pantoja tomó fotografías de todo el contenido de las maletas. «Tenemos que procesar esto como evidencia, pero definitivamente necesitamos contactar a la familia en Toluca». «¿Pero qué cree que pasó?», preguntó Roberto. «¿Por qué estaban las maletas en nuestro sótano?». El comandante Pantoja no respondió inmediatamente. Estaba revisando una pequeña libreta que había encontrado en la maleta de Miguel, leyendo las entradas con creciente preocupación. «Aquí dice que tenían reservación en este hotel», dijo finalmente. «Habitación 237, del 15 al 18 de abril de 1988. Roberto sintió que se le helaba la sangre.
Comandante, yo puedo revisar los registros de esas fechas. Tenemos archivos que se remontan a la apertura del hotel. Durante las siguientes 2 horas, Roberto y Leticia excavaron en los archivos del hotel. Finalmente encontraron el registro de abril de 1988. Y ahí estaba, familia Herrera, 4 personas, habitación 237, no show. No show, murmuró Roberto. Pero si no se presentaron, ¿cómo llegaron sus maletas al sótano? El comandante Pantoja tenía una expresión sombría. Señor Mendoza, creo que esta familia sí llegó al hotel. Lo que tenemos que averiguar es qué les pasó después. Esa noche Roberto no pudo dormir. Se quedó en su oficina, repasando los registros del hotel de 1988, buscando cualquier pista que pudiera explicar el misterio de las maletas. Fue alrededor de las 2 de la madrugada cuando encontró algo que le llamó la atención. En el registro de empleados de abril de 1988, notó que había habido cambios inusuales en el personal justamente después de las fechas en que los Herrera habían desaparecido. El 20 de abril de 1988, 5 empleados habían renunciado súbitamente. El gerente nocturno, 2 recepcionistas, un conserje y el jefe de mantenimiento. Todos habían dejado el hotel en la misma semana, sin aviso previo. Roberto frunció el ceño. En sus 30 años en la industria hotelera, nunca había visto que tantos empleados renunciaran simultáneamente sin una razón aparente. Revisó más cuidadosamente los expedientes de personal de esa época. El gerente nocturno en abril de 1988 había sido un hombre llamado Fernando Aguirre. Su expediente mostraba que había trabajado en el hotel durante 3 años, con evaluaciones generalmente positivas, antes de renunciar por motivos personales el 20 de abril. Lo extraño era que no había ninguna dirección de contacto para Fernando Aguirre después de su renuncia. Según el expediente, había dicho que se mudaría fuera del estado, pero no había proporcionado información de contacto. Los otros empleados que habían renunciado tenían historias similares. Todos habían sido empleados confiables hasta esa semana fatídica en abril de 1988 y todos habían desaparecido sin dejar rastro después de renunciar. Roberto decidió llamar al comandante Pantoja, a pesar de la hora tardía. «Comandante, siento molestarlo, pero creo que encontré algo importante». Le explicó sobre las renuncias masivas de empleados en abril de 1988. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. «Eso es muy sospechoso», dijo finalmente Pantoja. «Mañana por la mañana voy a enviar un equipo forense al hotel. Necesitamos revisar ese sótano más detalladamente». «¿Cree que...?» Roberto no se atrevió a terminar la pregunta. «No sé qué creer todavía, pero 23 años es mucho tiempo para mantener un secreto». A la mañana siguiente, el Hotel Playa Dorada se convirtió en una escena del crimen. Equipos forenses llegaron con perros entrenados para detectar restos humanos, equipos de radar subterráneo y todo tipo de tecnología que Roberto había visto solamente en programas de televisión. Los perros inmediatamente mostraron interés en el área del sótano donde habían encontrado las maletas. Uno de los pastores alemanes se detuvo frente a una pared de concreto y comenzó a ladrar persistentemente. «Hay algo detrás de esa pared», le dijo el oficial forense al comandante Pantoja. «Los perros nunca se equivocan». Roberto observaba desde una distancia prudente mientras los equipos especializados examinaban la pared. Usando equipos de radar, pronto confirmaron que había un espacio hueco detrás del concreto. «Señor Mendoza», le preguntó el comandante Pantoja, «¿tiene usted los planos originales de construcción del hotel?» Roberto asintió y fue a buscar los planos que estaban archivados en la oficina administrativa. Cuando los extendieron, vieron algo perturbador. Según los planos originales, no debería haber ninguna pared en esa ubicación. El espacio debería haber sido un cuarto de almacenamiento continuo. «Esta pared fue construida después», determinó el inspector forense, «probablemente en los años 80, basándose en el tipo de concreto y la técnica de construcción». El comandante Pantoja tomó una decisión. «Vamos a abrir esa pared». El trabajo de demolición comenzó esa misma tarde. Roberto había cerrado el hotel a los pocos huéspedes que tenían,
explicando que había problemas con la infraestructura que requerían atención inmediata. Mientras los trabajadores especializados perforaban cuidadosamente la pared de concreto, Roberto no podía dejar de pensar en Esperanza Herrera. Después de 23 años de búsqueda incansable, finalmente podrían tener respuestas para ella. Pero Roberto temía cuáles podrían ser esas respuestas. La pared era gruesa, de casi 1 metro de ancho. Habían trabajado durante horas cuando finalmente lograron abrir un hueco lo suficientemente grande para mirar adentro. El comandante Pantoja fue el primero en asomar con una linterna potente. Roberto vio cómo su rostro se endurecía al iluminar el interior del espacio sellado. «Encontramos algo», anunció Pantoja con voz tensa. «Señor Mendoza, va a necesitar que evacúe el área. Esto es ahora oficialmente una escena del crimen». Roberto sintió que las piernas se le aflojaban. «¿Qué encontraron?» «Restos humanos, 4 conjuntos por lo que puedo ver. 2 adultos, 2 menores». El mundo se tambaleó alrededor de Roberto. Después de 23 años, la familia Herrera había sido encontrada, pero no de la manera que nadie habría querido. Mientras los equipos forenses trabajaban para recuperar los restos, Roberto se sentó en el estacionamiento del hotel, tratando de procesar lo que había pasado. ¿Cómo era posible que una familia completa hubiera sido asesinada y sepultada en el sótano de su hotel, y que nadie hubiera sabido nada durante 23 años? El comandante Pantoja se acercó a Roberto después de varias horas. Su uniforme estaba manchado de polvo y su expresión era sombría. «Señor Mendoza, necesitamos hablar», dijo, sentándose en una silla de plástico junto a Roberto. «Lo que encontramos ahí adentro es peor de lo que pensábamos». Roberto levantó la vista. «¿Peor cómo?» «Los restos muestran signos de violencia, traumatismo en los cráneos, fracturas que indican lucha. Esta familia fue asesinada, señor Mendoza, y después fueron emparedados en el sótano de su hotel». Roberto sintió náuseas. «Pero, ¿por qué? ¿Quién haría algo así?» «Esa es la pregunta del millón», respondió Pantoja. «Pero creo que la respuesta está en esos empleados que renunciaron en abril de 1988. Necesito que me ayude a encontrar toda la información que tenga sobre Fernando Aguirre y los otros». Durante las siguientes horas, Roberto y Leticia excavaron en todos los archivos del hotel. Encontraron direcciones viejas, números de teléfono que probablemente ya no funcionaban, y referencias de empleos anteriores. Fue Leticia quien hizo una conexión importante. «Don Roberto», dijo, sosteniendo un expediente amarillento, «mire esto. Fernando Aguirre tenía un hermano que también trabajaba en el hotel. Se llamaba Carlos Aguirre, era empleado de mantenimiento». Roberto revisó el expediente de Carlos Aguirre. Había trabajado en el hotel desde 1985 hasta abril de 1988, cuando también había renunciado súbitamente. «Y mire esto», continuó Leticia. «Carlos Aguirre vivía en la colonia Progreso, aquí en Acapulco. Tengo una dirección». El comandante Pantoja inmediatamente despachó una unidad para verificar la dirección. Mientras tanto, siguieron buscando información sobre los otros empleados que habían renunciado. Era casi medianoche cuando el radio del comandante crepitó con noticias. «Comandante Pantoja, aquí Unidad 7. Encontramos la casa de Carlos Aguirre». «¿Y?» «Está abandonada, señor. Los vecinos dicen que nadie ha vivido aquí durante años, pero hay algo que debe ver». «En camino», respondió Pantoja, dirigiéndose hacia Roberto. «¿Viene conmigo?» Roberto asintió. Después de todo lo que había pasado, necesitaba ver esto hasta el final. La casa de Carlos Aguirre estaba en una zona pobre de Acapulco, en una calle sin pavimentar, donde las casas de concreto se apretujaban una contra otra. La casa en cuestión estaba claramente abandonada. Ventanas rotas, maleza creciendo en el patio, pintura descascarándose de las paredes. Pero fue en el patio trasero donde encontraron algo que heló la sangre de Roberto. Enterrado bajo una capa de tierra y escombros estaba el suru azul de los Herrera. Las placas del Estado de México aún eran visibles, aunque corroídas por los años. «¡Jesús!», exclamó Roberto. «¿Cómo llegó el carro aquí?».
Los forenses comenzaron inmediatamente a procesar el vehículo. En la cajuela encontraron más evidencia, documentos de identificación, algunos objetos personales y manchas que los análisis posteriores confirmarían que eran sangre. Pero fue en la guantera donde encontraron algo que reveló toda la horrible verdad, una carta escrita a mano por Miguel Herrera. El comandante Pantoja leyó la carta en voz alta con voz temblorosa. Si alguien encuentra esto, significa que no logramos escapar. Llegamos al Hotel Playa Dorada el viernes por la noche, como habíamos planeado. Todo parecía normal al principio. El gerente nocturno, Fernando Aguirre, nos recibió muy amablemente. Nos llevó personalmente a nuestra habitación. Pero algo estaba mal. Durante la noche escuchamos ruidos extraños en el pasillo. Carmen estaba asustada. Cuando bajé a la recepción para preguntar, encontré a Aguirre con otros hombres. Estaban hablando sobre nosotros. Escuché que uno de ellos decía: «Esta familia tiene dinero. Trajeron efectivo para las vacaciones. Nadie sabe que están aquí». Traté de regresar silenciosamente a la habitación, pero me vieron. Aguirre me dijo que había sido un malentendido, pero sus ojos me decían otra cosa. Le dije a Carmen que hiciéramos las maletas inmediatamente, que teníamos que irnos. Pero cuando intentamos salir de la habitación, había hombres esperándonos en el pasillo. Nos llevaron al sótano. Nos dijeron que si cooperábamos, no nos lastimarían. Solo querían nuestro dinero y nuestras pertenencias. Pero yo sé que nos van a matar. Lo veo en sus ojos. Carmen está llorando. Los niños están aterrorizados. Alejandro me pregunta por qué estos hombres nos están haciendo esto. No sé qué decirle. Si encuentran esto, por favor díganle a Esperanza que la amamos. Díganle que luchamos hasta el final. Y por favor, encuentren a estos hombres y hagan que paguen por lo que nos hicieron. Miguel Herrera Sánchez, 16 de abril de 1988. El silencio que siguió a la lectura de la carta fue ensordecedor. Roberto sentía lágrimas corriendo por sus mejillas, pensando en el terror que esta familia había experimentado en las últimas horas de sus vidas. «Estos desgraciados los asesinaron por dinero», murmuró el comandante Pantoja. «Una familia inocente que solo quería unas vacaciones». La investigación se intensificó inmediatamente. La policía tenía ahora nombres específicos y evidencia clara de un crimen brutal. Fernando Aguirre y su hermano Carlos eran los principales sospechosos, junto con los otros empleados que habían renunciado súbitamente. La búsqueda de los asesinos comenzó esa misma noche. Mientras tanto, Roberto sabía que tenía que hacer algo que había estado posponiendo: contactar a Esperanza Herrera. A las 6 de la mañana del 24 de marzo de 2011, Roberto marcó el número que había encontrado en los archivos de la policía. Su corazón latía violentamente mientras escuchaba el timbre. «¿Bueno?», respondió una voz de mujer claramente adormilada. «¿Señora Esperanza Herrera?». «Sí. ¿Quién habla?». Roberto respiró profundo. «Señora, mi nombre es Roberto Mendoza. Soy el gerente del Hotel Playa Dorada en Acapulco. Señora, creo que encontramos a su hermana». El silencio del otro lado de la línea se extendió por varios segundos. Después, Roberto escuchó un sollozo ahogado. ¿Están vivos?», preguntó Esperanza con voz quebrada. Roberto cerró los ojos. «Señora, creo que es mejor que venga a Acapulco. Hay cosas que necesita saber, cosas que es mejor explicar en persona». «Ya voy en camino», dijo Esperanza inmediatamente. «Salgo ahora mismo». Roberto colgó el teléfono y se sentó en silencio durante varios minutos. Después de 23 años de búsqueda incansable, Esperanza finalmente tendría respuestas. Pero serían las respuestas más dolorosas que jamás podría haber imaginado. A las 2 de la tarde de ese mismo día, Esperanza Herrera llegó al Hotel Playa Dorada. Roberto la reconoció inmediatamente de las descripciones que había escuchado a lo largo de los años. Una mujer de cabello gris, de unos 60 años, con ojos que habían visto demasiado dolor, pero que aún mantenían una chispa de esperanza desesperada. Roberto la recibió en el lobby del hotel, que ahora estaba lleno de policías y personal forense. Esperanza miró alrededor con confusión y creciente alarma.
¿Qué pasó aquí?, preguntó. ¿Dónde están Carmen y los niños? El comandante Pantoja se acercó y se presentó. Con gran delicadeza, comenzó a explicarle lo que habían encontrado. Roberto observó cómo el rostro de Esperanza pasaba por una gama completa de emociones. Confusión, esperanza, miedo y finalmente devastación absoluta cuando comprendió la verdad. No, susurró, negando con la cabeza. No, no puede ser. ¿Estuvieron aquí todo este tiempo? Todo este tiempo estuvieron aquí y yo... Se derrumbó en una silla, sollozando con una intensidad que rompió el corazón de todos los presentes. Durante 23 años, lloró, he venido a Acapulco buscándolos. He pasado frente a este hotel cientos de veces. He pegado volantes en esa esquina. Y ellos estaban aquí todo el tiempo. Roberto se acercó y puso una mano consoladora en su hombro. Señora Esperanza, usted no podía saber. Nadie podía saber. ¿Sufrieron?, preguntó Esperanza, levantando la vista con ojos rojos. Por favor, dígame la verdad. ¿Sufrieron mucho? El comandante Pantoja intercambió una mirada con Roberto antes de responder. Creemos que fue rápido, señora, y que lucharon valerosamente para proteger a sus hijos. Durante las siguientes horas, Esperanza permaneció en el hotel mientras los forenses completaban su trabajo. Roberto se quedó con ella, ofreciéndole café, agua, cualquier cosa que pudiera brindarle algún consuelo. ¿Sabe qué es lo más horrible?, le dijo Esperanza a Roberto, mientras observaban a los técnicos trabajar. Durante todos estos años, una parte de mí esperaba que estuvieran vivos en algún lugar, que tal vez habían perdido la memoria, o que estaban secuestrados, o que simplemente no podían regresar por alguna razón. Se limpió las lágrimas con un pañuelo arrugado. Incluso llegué a fantasear que tal vez se habían ido voluntariamente, que habían empezado una nueva vida en algún lugar lejano. Era doloroso pensar eso, pero al menos significaba que estaban vivos. Pero nunca imaginé esto. Nunca pensé que habían muerto la primera noche, que habían estado aquí todo este tiempo mientras yo los buscaba por todo México. Roberto no sabía qué decir. No había palabras que pudieran aliviar un dolor tan profundo, un arrepentimiento tan devastador. Fue entonces cuando uno de los técnicos forenses se acercó al comandante Pantoja con algo en las manos. «Comandante, encontramos esto con los restos de la niña», dijo, sosteniendo una pequeña pulsera de plata con cuentas de colores. Esperanza levantó la vista y al ver la pulsera soltó un grito desgarrador. «¡Es de Sofía!», exclamó, extendiendo la mano temblorosa. «Se la regalé para su cumpleaños número 8. Ella la llevaba puesta cuando se fueron de viaje». El técnico le entregó cuidadosamente la pulsera. Esperanza la sostuvo contra su pecho, sollozando con renovada intensidad. «Mi bebé», murmuró una y otra vez. «Mi pequeña Sofía». Fue en ese momento que Roberto comprendió completamente la magnitud de la tragedia. No se trataba solo de 4 personas que habían muerto. Se trataba de una familia completa que había sido borrada del mundo, dejando atrás solo a una hermana que había dedicado su vida entera a buscarlos. Mientras el día avanzaba, más evidencia surgía de la investigación. Los forenses encontraron más pertenencias de la familia, incluyendo la cámara fotográfica que Miguel había llevado para documentar sus primeras vacaciones familiares. El rollo de película, milagrosamente preservado, contenía las últimas fotos que Miguel había tomado. Carmen y los niños empacando sus maletas, emocionados por el viaje que se suponía iba a ser el mejor de sus vidas. La investigación policial también estaba avanzando rápidamente. Utilizando los nombres que habían encontrado en los expedientes del hotel, los investigadores habían comenzado a rastrear a Fernando y Carlos Aguirre. Fue el 26 de marzo cuando recibieron la primera pista sólida. Un antiguo compañero de trabajo de Carlos Aguirre se presentó en la estación de policía después de ver las noticias en televisión. «Yo trabajé con Carlos en otro hotel después de que dejó el Playa Dorada», le dijo el hombre al comandante Pantoja. «Siempre me pareció raro que él y su hermano hubieran renunciado al mismo tiempo y se hubieran mudado tan repentinamente». «¿Sabe dónde están ahora?», preguntó Pantoja.
Carlos murió hace como 10 años. Cáncer. Pero Fernando, la última vez que supe de él, estaba viviendo en Puerto Vallarta. Trabajaba en un hotel allá también. La información fue inmediatamente transmitida a las autoridades de Jalisco. Para el 28 de marzo, la policía de Puerto Vallarta había localizado a Fernando Aguirre. Ahora tenía 68 años. Trabajaba como supervisor nocturno en un hotel de tercera categoría y vivía solo en un departamento pequeño cerca del centro de la ciudad. Cuando los oficiales llegaron a arrestarlo, Fernando inicialmente negó todo, pero cuando le mostraron la evidencia, las maletas, la carta de Miguel, los restos encontrados en el hotel, su fachada se derrumbó completamente. Fue idea de Carlos, comenzó a confesar después de horas de interrogatorio. Él fue quien vio que la familia Herrera había llegado con mucho dinero en efectivo. Él fue quien dijo que nadie sabría que habían estado en el hotel. Fernando describió cómo él y su hermano, junto con 3 otros empleados del hotel, habían planeado robar a la familia Herrera. Solo íbamos a tomar su dinero, insistía. No queríamos matarlos. Pero según su confesión, las cosas habían salido mal rápidamente. Miguel Herrera había tratado de resistirse, había luchado para proteger a su familia. En la pelea que siguió, Carlos había golpeado a Miguel con una tubería de metal. Cuando vimos que Miguel estaba muerto, entramos en pánico, continuó Fernando. Carlos dijo que no podíamos dejar testigos, que si la familia hablaba, nos matarían en la cárcel. Lo que siguió fue una masacre. Carmen y los niños fueron asesinados a sangre fría en el sótano del hotel. Los cuerpos fueron emparedados esa misma noche, en un trabajo de construcción improvisado que Carlos, que tenía experiencia en albañilería, había dirigido. Después movimos su carro a la casa de Carlos y lo enterramos en el patio, explicó Fernando. Y al día siguiente todos renunciamos y nos fuimos de Acapulco. Dijimos que íbamos a buscar trabajo en otros lugares. Cuando Esperanza se enteró de la confesión completa, su reacción fue de una furia silenciosa que era más aterradora que cualquier grito. «Mataron a mi familia por dinero», dijo con voz temblorosa pero firme. Carmen trabajaba 6 días a la semana cosiendo para ahorrar para ese viaje. Miguel hacía turnos dobles en el taller. Alejandro había guardado su domingo de semanas para poder comprarle un regalo a su papá. Sofía había practicado nadar en la alberca municipal para estar lista para la playa. Se detuvo para limpiarse las lágrimas. Y estos monstruos los mataron por unos cuantos pesos. Los mataron y los escondieron como si fueran basura. Roberto, que había estado presente durante gran parte del proceso, se acercó a Esperanza. «Señora, ¿qué va a hacer ahora?» Esperanza lo miró con ojos que habían endurecido después de días de revelaciones devastadoras. «Voy a asegurarme de que Fernando Aguirre pague por lo que hizo», dijo firmemente. «Voy a estar en cada audiencia, en cada sesión del juicio. Voy a asegurarme de que el mundo sepa lo que les hizo a Carmen, Miguel, Alejandro y Sofía. Y después», añadió con voz más suave, «voy a llevarlos a casa. Los voy a enterrar juntos, como una familia, en Toluca, donde deberían haber estado todos estos años». El juicio de Fernando Aguirre comenzó 6 meses después. Los otros 3 empleados que habían participado en el crimen ya habían muerto, 2 por causas naturales y 1 en un accidente automovilístico años atrás. Pero Fernando enfrentaría la justicia por todos ellos. Roberto testificó sobre el descubrimiento de las maletas y los restos. Los forenses presentaron evidencia detallada sobre cómo había ocurrido el crimen, y Esperanza, con dignidad inquebrantable, habló sobre la familia que había perdido y los 23 años que había pasado buscándolos. «Mi hermana Carmen era la persona más bondadosa que he conocido», declaró desde el estrado de los testigos. «Trabajaba sin descanso para darles a sus hijos las oportunidades que ella nunca había tenido. Miguel era un hombre honrado que amaba a su familia más que a su propia vida. Alejandro quería ser mecánico como su papá. Sofía soñaba con ser maestra. Ellos merecían vivir sus vidas», continuó, mirando directamente a Fernando Aguirre. «Merecían ver crecer a sus hijos, merecían envejecer juntos, merecían ser enterrados con dignidad cuando llegara su hora natural».
En lugar de eso, este hombre y sus cómplices los convirtieron en víctimas de la codicia más despreciable. Los asesinaron por dinero que probablemente gastaron en unos pocos días y después vivieron 23 años como si nada hubiera pasado. Fernando Aguirre fue condenado a 4 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Aunque ya era un hombre mayor, pasaría el resto de su vida en prisión. Después del juicio, Esperanza cumplió su promesa. Los restos de la familia Herrera fueron trasladados a Toluca, donde fueron enterrados juntos en una ceremonia que atrajo a cientos de personas de la comunidad. Roberto asistió al funeral, sintiendo que era importante estar ahí, después de haber sido quien había encontrado a la familia. Al ver las 4 lápidas lado a lado, Miguel, Carmen, Alejandro y Sofía Herrera se sintió abrumado por la tristeza, pero también por un extraño sentido de cierre. Después de la ceremonia, se acercó a Esperanza. «Señora, ¿cómo se siente?», le preguntó. Esperanza miró las tumbas de su familia antes de responder. «Devastada», dijo honestamente. «Parte de mí había mantenido la esperanza durante todos estos años de que, tal vez, de alguna manera, estuvieran vivos. Ahora sé que eso nunca fue posible. Pero también», añadió después de una pausa, «me siento aliviada. Después de 23 años, finalmente sé qué les pasó. Finalmente puedo visitarlos, hablarles, llevarles flores en sus cumpleaños». Se volvió hacia Roberto. «Y me siento agradecida con usted. Si no hubiera encontrado esas maletas, si no hubiera tenido la curiosidad de investigar, yo habría muerto sin saber nunca la verdad». Roberto asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad que había llevado desde el descubrimiento. «Mealegra haber podido ayudar, aunque hubiera preferido que la historia hubiera terminado diferente». «Todos hubiéramos preferido eso», concordó Esperanza, «pero al menos ahora están en paz, y Fernando Aguirre va a pagar por lo que hizo». Mientras Roberto regresaba a Acapulco ese día, reflexionó sobre los eventos extraordinarios de los últimos meses. El Hotel Playa Dorada había cerrado permanentemente después del descubrimiento. Los propietarios habían decidido que era imposible operar un negocio en un lugar donde había ocurrido una tragedia tan horrible. El edificio ahora estaba vacío, las ventanas tapiadas, la alberca vacía y cubierta de maleza. Era un monumento silencioso a una familia que había venido buscando felicidad y había encontrado solo muerte. Pero Roberto sabía que la historia de los Herrera no terminaría ahí. Esperanza había establecido una fundación en memoria de su familia, dedicada a ayudar a otras familias de desaparecidos. La Fundación Carmen Herrera proporcionaba recursos y apoyo para la búsqueda de personas desaparecidas, asegurándose de que ninguna familia tuviera que enfrentar sola el dolor que Esperanza había soportado durante 23 años. «No puedo traer de vuelta a Carmen y a su familia», había dicho Esperanza en una entrevista televisiva. «Pero puedo usar lo que aprendí durante todos estos años de búsqueda para ayudar a otras familias. Puedo asegurarme de que otras personas desaparecidas sean encontradas más rápido y que otras familias no tengan que esperar décadas para obtener respuestas». Roberto había donado a la fundación y había prometido ayudar en cualquier forma que pudiera. Sentía que era lo mínimo que podía hacer después de haber sido parte del descubrimiento que había cambiado tantas vidas. Un año después del descubrimiento, Roberto visitó la tumba de la familia Herrera en Toluca. Encontró a Esperanza ahí, como había sospechado que estaría. Era el aniversario de la fecha en que habían emprendido su viaje fatal a Acapulco. «¿Viene aquí a menudo?», le preguntó Roberto. «Todos los viernes», respondió Esperanza. Era el día favorito de Carmen porque significaba que tenía el fin de semana para estar con su familia. Habían colocado flores frescas en cada tumba, rosas rojas para Carmen, claveles blancos para Miguel, girasoles para Alejandro y margaritas para Sofía. «¿Alguna vez se arrepiente de haber buscado durante tantos años?», preguntó Roberto. Esperanza consideró la pregunta cuidadosamente. «No», dijo finalmente, «jamás me arrepiento, porque el amor no se acaba cuando alguien muere, y buscar a alguien que amas es la forma más pura de amor que existe».
Además, añadió con una sonrisa triste, si no hubiera seguido buscando, si no hubiera mantenido viva su memoria, usted no habría reconocido sus nombres cuando encontró las maletas. Todo está conectado. Roberto asintió, comprendiendo la profunda verdad en sus palabras. Mientras se preparaba para irse, Esperanza le dio algo. Una fotografía enmarcada de la familia Herrera, tomada pocas semanas antes de su viaje a Acapulco. En la foto, Miguel tenía el brazo alrededor de Carmen mientras Alejandro y Sofía sonreían al frente. Todos se veían felices, emocionados, llenos de vida. «Quiero que tenga esto», le dijo Esperanza, «para que recuerde que antes de ser víctimas, fueron una familia llena de amor. Esa es la forma en que deben ser recordados». Roberto aceptó la fotografía con gratitud. «La mantendré conmigo siempre», prometió. Mientras manejaba de regreso a Acapulco esa tarde, Roberto reflexionó sobre todo lo que había aprendido en el último año. Había descubierto que incluso en las circunstancias más trágicas, el amor y la determinación humana podían prevalecer. Había visto cómo una mujer había convertido 23 años de dolor en una misión para ayudar a otros. Había sido testigo de cómo la verdad, por más dolorosa que fuera, podía traer una forma de paz que las mentiras nunca podrían proporcionar. Y había aprendido que a veces la justicia llega tarde, pero cuando llega tiene el poder de honrar la memoria de aquellos que ya no pueden hablar por sí mismos. En su oficina en el nuevo hotel donde ahora trabajaba, Roberto colgó la fotografía de la familia Herrera en un lugar prominente. Cada día, cuando la veía, recordaba la importancia de prestar atención a los detalles, de hacer las preguntas difíciles y de nunca asumir que las cosas son lo que parecen en la superficie, porque a veces, detrás de una pared de concreto en un sótano húmedo, se esconden secretos que han esperado décadas para ser revelados. Y a veces, una maleta olvidada puede ser la clave que finalmente trae justicia para aquellos que ya no pueden buscarla por sí mismos. La historia de la familia Herrera se había convertido en una leyenda en Acapulco, un recordatorio sombrío de que incluso en los lugares más hermosos, la maldad puede esconderse. Pero también se había convertido en una historia de esperanza, la historia de una hermana que nunca se rindió, y de un hotelero que tuvo la curiosidad y el valor de buscar la verdad. Y en Toluca, en un cementerio tranquilo donde las 4 lápidas se alzaban lado a lado, la familia Herrera finalmente descansaba en paz, sabiendo que su historia había sido contada, que su asesino había sido castigado, y que su memoria viviría para siempre en el corazón de aquellos que los habían amado. La búsqueda había terminado, la justicia había sido servida, y después de 23 años, Carmen, Miguel, Alejandro y Sofía Herrera estaban finalmente en casa.